Somos un grupo de 5 estudiantes de la Universidad de Vigo, de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación, cursando la asignatura Laboratorio de Proyectos. Estamos aquí para presentaros nuestro prototipo Swarm. Swarm es un sistema de localización relativa orientado a monitorizar las posiciones de grupos de niños. Nuestro proyecto nace con la idea de ayudar a profesores y monitores en actividades al aire libre como pueden ser campamentos o excursiones, donde un elevado grupo de niños es difícil pero necesario de supervisar. Esta tarea la llevamos a cabo a través de unos dispositivos wearable que llevarán tanto los niños como su respectivo monitor. Estos dispositivos permitirán a los niños estar comunicados con su supervisor a través de una red de Bluetooth Mesh. De esta forma, el monitor tendrá información en tiempo real de niños que no están a su alcance y podrá visualizarla en una aplicación que hemos creado para ello. Cuando uno de los niños se aleja demasiado de sus compañeros y deja de estar vinculado al resto, se enviará una alerta al supervisor a través de dicha aplicación. Los puntos clave para hacer posible nuestro proyecto son 3: una red de Bluetooth Mesh, una aplicación móvil y un servidor. En la red de Bluetooth Mesh, los vecinos interactúan entre sí intercambiándose mensajes y midiéndose la potencia de la señal recibida. Estos valores de potencia se enviarán al nodo del supervisor, que funcionará como proxy, y el proxy enviará estos datos a la aplicación móvil a través de Bluetooth Low Energy. La aplicación móvil, una vez recibidos los datos, los reenviará al servidor a través del protocolo HTTP. Después, el servidor filtra los valores recibidos, los aproxima a distancia y utiliza un algoritmo basado en la multilateración. Gracias a ello, podemos construir un gráfico de coordenadas con las posiciones relativas de todos los nodos que podrán ser visualizadas en nuestra aplicación web. Swarm puede ser muy valioso para la seguridad de los niños y la tranquilidad de los padres. Gracias a que todos los datos de posicionamiento se pueden almacenar de forma persistente, se podrían elaborar en tiempo real o de manera periódica informes personalizados destinados al estudio de hábitos sociales, con el objetivo de prevenir casos de acoso o aislamiento social. Creemos que nuestra solución es muy interesante, ya que es un sistema polivalente, es decir, sirve tanto para exteriores como para interiores. Es justo en estos últimos donde los dispositivos GPS resultan poco fiables. Además, el bajo consumo de Bluetooth Low Energy hace que los dispositivos tengan una gran autonomía, haciendo el sistema perfecto para actividades en las que no haya una toma de corriente cerca. Swarm tiene muchas posibilidades de escenarios de uso. Por ejemplo, podría ser muy útil para la supervisión de personas mayores. Podríamos, además de avisar si uno de ellos se aleja del grupo, detectar una posible caída mediante el uso del acelerómetro que llevan incorporado los dispositivos. Por otro lado, Swarm también puede tener cabida en la distribución logística. En un puerto podemos colocar un dispositivo a cada contenedor y así tenerlos todos identificados en tiempo real y de manera efectiva. Además, podemos cubrir un gran área debido a las propiedades de Bluetooth. Por último, queremos aprovechar para agradecer a nuestros tutores, Luis Abucedo y José Luis Rodríguez, por guiarnos a lo largo de todo el proyecto. También a Felipe Gil, profesor de la universidad, por ayudarnos en puntos clave del desarrollo.